En este nuevo vídeo de la serie de entrenamiento ciclista os vamos a explicar qué son las zonas de entrenamiento, los hitos fisiológicos que las definen y qué importancia o peso deberían tener para los ciclistas aficionados. Y todo esto nos lo va a explicar Javier Fernández Alba, que como sabéis es colaborador habitual de nuestro canal, entrenador nacional de ciclismo, director de la Escuela Nacional de Entrenadores de la Federación Española de Ciclismo y CEO y fundador de Entrenamiento Ciclismo. Buenos días, Javier, muchas gracias por colaborar otra vez en nuestro canal. Bueno, buenos días y muchas gracias a vuestro canal por pensar en mi red para poder colaborar, yo encantado. Bueno, entrando en materia, yo creo que lo primero que habría que preguntarte que nos expliques un poco qué son las zonas de entrenamiento y los conceptos básicos pues que tenemos que conocer para entenderlas bien, vamos. Claro, hemos hablado antes de la palabra hito fisiológico y cuando hablamos de fisiología y entrenamiento parece que la gente se asusta, pero al final el entrenamiento no deja de ser fisiología, el entrenamiento es la aplicación de las mejoras fisiológicas del organismo. Entonces, lo primero que habría que definir es un poco qué son los hitos fisiológicos. Los hitos fisiológicos se definen desde hace ya muchos años como esa transición aeróbica anaeróbica, en ese transcurso del esfuerzo desde bajas intensidades hasta máximas intensidades. Sí. Ese esfuerzo que tenemos que realizar los ciclistas cada vez que nos afrontamos, pues sobre todo a una prueba competitiva, o bueno, un entrenamiento intenso o una salida con los amigos intensos, ¿no? Entonces, a partir de ahí se definen lo que es el primer umbral ventilatorio, el umbral aeróbico, el umbral láctico 1, bueno, hay diferentes formas de definirlo que comprendería esa fase de trabajo desde que empiezas de zona 0 hasta que empiezas a consumir más glucógeno. En esta primera fase principalmente se consume la grasa como fuente energética, podemos decir que es el motor más diésel, que nos da mucha economía para mucho tiempo y con una intensidad relativamente baja. Luego, a partir de ese primer umbral, del umbral aeróbico, empezaría esa quema de hidratos de carbono, de glucosa, glucógeno para obtener energía. Según vamos intensificando, pues empezarían más procesos anaeróbicos. Necesitamos más energía, se ponen en marcha otros motores fisiológicos en el cual pues ya generamos algo de ácido láctico, ya nos empieza a picar las piernas, ¿no? Seguimos aumentando intensidad, velocidad, vatios y llegamos a ese segundo umbral, el umbral anaeróbico, el umbral láctico 2, en esa zona en la que ya se empieza a acumular ese ácido láctico y esa acidosis muscular nos empieza a limitar el rendimiento, ¿no? Ahí seguimos aumentando vatios y ya requieren bueno, otro tipo de fibras musculares, que eso sería otro tema a tratar en otro vídeo, otro tipo de fibras musculares con otras necesidades energéticas y que empiezan a generar mucho más acidosis muscular, que es uno de los factores del rendimiento, ¿no? Y a partir de ese segundo umbral llegaríamos a alcanzar la zona del máximo consumo de oxígeno, ¿no? Que sería ese siguiente hito fisiológico, ¿no? Consumo máximo de oxígeno del ciclista. Y ahí ya entraríamos en esa fase 3 de inestabilidad metabólica. En definitiva, fase 1 está el primer umbral, el umbral aeróbico, primer hito fisiológico. Fase 2 entre el primer umbral y el segundo umbral. Y fase 3, después del segundo umbral, que sería, que le llaman ahora fase de inestabilidad metabólica, porque es donde ya empezamos a sufrir, ¿no? Una vez que encontramos estas tres fases fisiológicas, si esto lo llevamos a cualquier competición, pues nos vamos a dar cuenta que seguramente vamos a estar en las tres fases en diferentes esfuerzos o en diferentes momentos. Entonces es importante saber qué tipo de esfuerzos quieres realizar o cuáles son tus objetivos para trabajar más en una zona o en otra. Y a partir de ahí aparecen los ritmos de entrenamiento, las zonas de entrenamiento. Las zonas de entrenamiento no vienen a ser nada más que esa reproducción en un número que va a ser la frecuencia cardíaca o va a ser los vatios, que vamos a encontrar que tenemos cada uno unos rangos en los que nos encontramos en esas fases. Sí, porque claro, no todos somos iguales. Exacto. Y ya lo que pasa es que en el mundo del entrenamiento pues ya no nos hemos quedado solo en tres zonas, sino que hemos intentado buscar, vamos a decir, más rangos de entrenamiento que van a mejorar cada una de las capacidades fisiológicas, ¿no? Entonces las zonas de entrenamiento no vienen a ser otra cosa que buscar en qué rango de trabajo queremos trabajar para mejorar cada uno de esos hitos fisiológicos, que en definitiva
podríamos decir que son las patas del rendimiento. Pues la pata de la eficiencia, de la resistencia, de la economía, pues sería todo relacionado con esa primera fase aeróbica, la de la grasa. La fase ya más de intensidad intermedia sería la fase entre los dos umbrales, ¿no? Si queremos hacer mucho fondo, pero ya una intensidad elevada, ¿no? A lo mejor donde se transcurre la mayoría de lo que podemos hablar de un XCM, sí. Un XCM podría estar ahí, ¿no? O seguramente muchas de las carreras de ciclismo profesional, ¿no? Entre la fase 1 y la fase 2. Y luego esa tercera fase que ya es donde vamos a muerte, ¿no? Explosivos, incluso pues todo lo que se compite en esa zona umbral, podría ser un XCO. Podría ser en esa zona umbral, un poquito más de ir siempre intensa, apretado, sí. Pero buscando el equilibrio para no entrar en esa acidosis, ¿no? Y luego los cambios de ritmo que ya te darían esa zona 5, zona 6, zona 7, ¿no? Entonces al final lo que digo, cada zona va a repercutir sobre uno de esos objetivos de rendimiento, La eficiencia, la zona umbral. Y luego ya, pues esa, vamos a decir, esa capacidad glucolítica, esfuerzos de en torno a 1 minuto que se dan en muchas carreras, sobre todo de carretera, ¿no? Carreras, y volvemos a decir, para el mundo del cicloturismo también nos hacemos esos esfuerzos grandes con otros vatios que a lo mejor que van los ciclistas de carrera, pero esos esfuerzos los repetimos. Entonces siempre hay que pensar la relación de qué queremos mejorar y buscamos la zona de entrenamiento. Y al final lo que estamos mejorando es una capacidad metabólica. ¿Y cuáles son los medios habituales que se utilizan para medir esos umbrales o esas zonas de entrenamiento que nos comentas? Pues mira, la mejor forma de determinar los umbrales fisiológicos es una prueba de esfuerzo. Una prueba de esfuerzo que puede ser la del gases, que ya lo explicamos creo que en otro vídeo, y también otra forma, incluso más fisiológica, podría ser la de lactatos, la curva de lactatos, ¿no? Según vas incrementando el esfuerzo, todo eso es la transición aeróbica anaeróbica que hemos hablado antes. Empezamos a bajos vatios gastando grasas y vamos subiendo. Cada uno llega a los vatios que llega, pero todos atravesamos y llegamos a nuestro máximo por ese primer umbral, por ese segundo umbral, por ese consumo máximo de oxígeno y por nuestra capacidad máxima. Entonces, a partir de ahí, pues en función de donde haya determinado el análisis de gases o el análisis de lactato tu cambio metabólico, pues se determinan los hitos fisiológicos y las zonas de entrenamiento. Esa sería la forma más fisiológica de hacerlo, ¿no? Luego están los test de campo, que hablaremos del FTP, que será un poco la forma más tradicional de determinar esas zonas o esos rangos de entrenamiento equivalentes a los hitos fisiológicos, sin ser fisiología, también hay que dejarlo claro, pero sí que está bastante contrastado que funcionan, y a partir de test de campo, ya digo, ya explicaremos cuando hablemos del FTP, los diferentes tipos de test se pueden determinar porque también. Hay mucha gente que no conoce realmente ese concepto. Exacto, y sí que es cierto que al final, cuando usas un pulsómetro o cuando usas un potenciómetro, lo primero que tendrías que hacer es determinar cuáles son tus zonas personalizadas. Y es más, la zona personalizada de hoy, si entreno y mejoro, será diferente a la de mañana. O sea que este tipo de test y este tipo de zonas de entrenamiento no es las que yo tenga hoy me valen para toda mi vida. Exacto, sino que hay que ir actualizándolas con test en laboratorio o con test en campo, pero eso también es muy importante, o sea que las zonas no son estables, sino que se modifican, sobre todo desde el punto de vista del vatio. Igual que la frecuencia cardíaca es bastante más estable, lo que conseguimos es a la misma frecuencia cardíaca vamos más rápido, o sea, mejora la zona de entrenamiento en vatios o en velocidad. Javier, para que nuestros espectadores nos entiendan mejor todo esto que nos acabas de comentar, ponnos algún ejemplo práctico que puedan poner en práctica para que nos entiendan, vamos. En la línea de lo que hemos hablado, tenemos que decir que todo esto de la fase 1, fase 2 y fase 3 parte del modelo fisiológico de Skinner de hace ya unos años, ¿no? Aproximadamente los 60. Entonces, aproximadamente, respecto al consumo máximo de oxígeno, el primer umbral estaría, depende lo bueno, lo eficiente o no eficiente, entre el 50, 60, incluso algunos profesionales hasta el 70. Ese sería el umbral aeróbico. Bueno, por debajo del umbral aeróbico estaría la zona regenerativa, que sería muy por debajo, que sería ese día que te das a dar un paseo para regenerar. Próximo al umbral aeróbico
estaríamos trabajando el componente aeróbico, el componente de eficiencia, el componente de principalmente consumir grasas para generar energía. Entonces, cuanto más, vamos a decir, como digo yo, le demos al palo del umbral aeróbico, más eficiente vamos a ser y más grasa vamos a consumir. Entre el primer umbral, el umbral aeróbico, y el umbral anaeróbico sería esa zona de transición en la que principalmente es el glucógeno por vía aeróbica el que nos genera esos ATPs, esa energía para dar pedales. Entonces ahí estaría la zona 3 de entrenamiento, la zona 3 tradicional. Cuando ya llegamos al umbral anaeróbico, que se puede encontrar entre el 85 y 95% respecto al consumo máximo de oxígeno, en ese umbral anaeróbico estaríamos trabajando lo que se denomina la zona umbral. Pues ese esfuerzo aproximadamente para subir un puerto, para hacer una contrarreloj, y estaría, pues se suele considerar pues un porcentaje, un 5%, 10% por debajo, un 5% por encima. Si seguimos aumentando el esfuerzo, ya llegaríamos a la zona 5. La zona 5 es la que está próxima al consumo máximo de oxígeno. Esfuerzos de en torno a 3, 4, 5 minutos como mucho, y ya estaríamos dando en ese esfuerzo maximal que genera una fatiga muy dura. Las series HIIT, que también ahora se han puesto muy de moda, pues ya estarían en esa zona 5. Y luego, si queremos seguir aumentando nuestro esfuerzo, por encima del consumo máximo de oxígeno sería la capacidad glucolítica, donde ya se acumula una bestialidad de acidosis, que son esfuerzos aproximadamente a 30 segundos, un minuto, ya por encima justo de ese consumo máximo de oxígeno. Y luego ya por encima de eso estaría la zona neural, que son los sprinters, los esfuerzos de entre 5, 10, 15 segundos como mucho. Sí, eso que poca gente debe llegar a ese, a no ser que sea eso son sprinters un poco orientados pues para la gente más que compite, ¿no? La gente que no compite, yo normalmente a mis cicloturistas no suelen pasar de la zona 4. Para hacer cicloturismo y hacerlo bien, si acaso estimulo el consumo máximo de oxígeno para mejorar el tesio fisiológico, pero no porque luego queramos que en las marchas cicloturistas lleguen a esos extremos, pero muchas veces hay que tocar el techo fisiológico, el consumo, para que todo lo demás pueda subir, que eso es una estrategia que hacemos los entrenadores. Me viene muy bien que hayas contado esto, porque la siguiente pregunta que te iba a hacer es: ¿a partir de qué nivel o perfil de ciclista recomendarías que inviertan en un potenciómetro y que trabajen con umbrales, que entrenen con esos umbrales que nos comentas? Claro, esto es fácil y difícil de contestar, porque hay muchos ciclistas que no ven esa mejora del rendimiento como uno de sus objetivos. Entonces, para ellos, para los que solo quieren montar en bici y pasarlo bien y no tienen ninguna pretensión de mejorar, pues no haría falta nada de esto. Una prueba de esfuerzo sí, por salud. Sí, eso ya lo comentamos también en otro vídeo, además. Claro, exacto. De ello. Pero todo el que quiera mejorar, todo el que tenga ese objetivo y esa pretensión de mejorar, que yo diría que somos casi todos, aunque no lo ocultemos, seríamos casi todos, pues yo creo que ya sí que tendrían que trabajar por zonas, ¿no? Porque sería la única forma de estar ordenados, y deberíamos de trabajar las diferentes zonas, un porcentaje de tiempo determinado, también en función de los objetivos de cada uno. Claro, ahora que ya tenemos todos estos datos que nos has dado, toda esta información, a esos ciclistas que no cuentan con un entrenador pero quieren empezar a trabajar, a entrenar en esas zonas de entrenamiento, ¿qué consejos les das para repartir todo ese volumen de entrenamiento en cada zona que nos has explicado? Excelente pregunta, y también con muchas respuestas, ¿no? Pero me voy a quedar en lo básico, ¿no? En lo principal, en lo tradicional, en lo que ha funcionado siempre, ¿no? Porque eso ya hablaríamos de modelos de planificación de entrenamiento que daría pie a otro vídeo. Vamos a utilizar el modelo tradicional, que es el que ha funcionado y la literatura científica demuestra, sobre todo para los que se inician en el mundo del entrenamiento. Este modelo nos dice que la forma de ir construyendo la condición física, nuestro estado de forma, sería empezar por la zona, no voy a decir la zona 1, por la zona 2. La zona 1 siempre vamos a dejarla que es para recuperar. Como yo digo, el que entrena mucho en zona 1 es el que no quiere mejorar, porque es un esfuerzo tan leve que al organismo no le va a generar ningún tipo de inestabilidad y eso no va a generar ningún tipo de adaptación. Entonces ya vamos a hablar de esa zona 2. Esa zona 2 sería la que sobre todo arrancaríamos la temporada, ¿no? La base, como también habla mucha gente, y ahí le podríamos dedicar muchas horas, ¿no?
En el cómputo total de una temporada, para un ciclista normal, igual en esa zona, entre la zona 1 y la zona 2, podríamos llegar a sumar el 70-80% del entrenamiento, perfectamente. No estamos hablando de especialidades más explosivas, que a lo mejor hay que dedicarle menos tiempo, pero para cualquier ciclista que quiera arrancar hay que dedicarle mucho tiempo. Y es más, es el que te va a favorecer la eficiencia, que es lo que queremos todos los ciclistas, aguantar mucho tiempo y cuando llegue el momento de apretar ese puerto, vamos a ir frescos. Sí. Luego estaría, vamos a decir, la zona entre umbrales, ¿no? la zona 3 que hemos hablado antes. Esa zona 3 hay que trabajarla si queremos mejorar nuestras prestaciones, porque es donde consumimos ese glucógeno, esa gasolina de alta intensidad que nos permite ir a una velocidad alta, a unos vatios altos durante bastante tiempo, 1 hora y media, 2 horas, ¿no? Entonces, cualquiera que quiera mejorar, esa zona hay que tocarla. Y esa zona, en el ámbito, en el cómputo de una temporada, entre las dos fases, vamos a decir, entre los dos umbrales, podemos dedicarle fácilmente un 20%, 25%, depende un poco de la modalidad, pero vamos, si a la otra hemos dedicado un 70%, pues aquí quedaría pues ese 20-25% a tocar. Y ya, si queremos seguir mejorando y queremos ya subir los puertos rápidos y queremos hacer un esfuerzo más intenso, ya en el que duela las piernas realmente, porque hasta ahí no generamos acidosis, o por lo menos poca, entraríamos en esa zona 4 de entrenamiento, ¿no? Esa zona 4, ¿cuánto le podríamos dedicar? Pues yo diría que un entrenamiento a la semana, 2 como muchísimo, sería suficiente para alguien que se inicia en el mundo del entrenamiento. Y ya tendríamos que empezar a trabajar esa zona 4 cuando hemos trabajado la zona 2, zona 3, zona 4. Pues a lo mejor la zona 3, con dedicarle un mes de exclusivo sería suficiente. Luego la zona 4, igual hasta menos de un mes, ¿no? Y una o dos sesiones a la semana. Ya combinaríamos esas semanas de entrenamiento pues con zona 1, zona 2, zona 3 y le metemos esta zona 4. Y ahí casi nos podríamos quedar para un cicloturista normal. Pero sí que es cierto que si tienes esa ilusión de mejorar, hay que tocar el techo fisiológico. Por lo que he dicho antes, para mejorar lo de abajo hay que subir el techo y sería la zona 5. Esa ya es bastante más exigente, bastante más dolorosa, y eso normalmente vamos a decir un cicloturista, alguien que se inicia pues, con hacer un porcentaje anual de un 2, un 3%, estamos hablando muy poquito tiempo, pero esfuerzos son intensos de 3 minutos, le darían una prestación superior. Ya digo, esa ya vamos a dejarla a criterio casi del que quiere sufrir tanto o no, pero sí que sería una zona bastante óptima. Ya hemos publicado un vídeo también sobre los principios básicos del entrenamiento con Javier y todos los vídeos que hemos dedicado al entrenamiento están agrupados en la lista de reproducción que enlazamos en esta etiqueta y abajo en la descripción. Javier, muchas gracias por esta breve pero completa guía sobre las zonas de entrenamiento y muchísimas gracias por haber acudido aquí a nuestro canal. Muchas gracias a vosotros y espero que, como tú dices, esta breve guía de fisiología vinculada al entrenamiento haya sido útil para todos los que nos escuchan y por lo menos les haya abierto la mente que el entrenamiento es nuestro cuerpo, es fisiología y hay que tenerlo en cuenta. Así que muchas gracias a vosotros por dejarme compartir estos conocimientos. Gracias a ti. Bueno, y para cumplir con nuestra tradición nos vamos a despedir con un chiste, Javi. ¿Sabes? Estoy pensando en irme a una isla desierta. ¡Anda! Y yo también. Joder, ya empezamos a llenarla. Muchas gracias a todos. No olvidéis suscribiros, activar la campanita y hasta el próximo vídeo. ¡Hala!